jugada para no rendir cuentas, para beneficiar a la dictadura cubana a costa del patrimonio de los mexicanos. En el momento que López Obrador crea Gasolinas del Bienestar, hace o logra justamente dar la vuelta a cualquier otro tipo de supervisión, principalmente dos. Uno, que no tocar a ninguna entidad o individuo en la lista de sanciones de los Estados Unidos, de la famosa lista OFAC. Y la segunda es no tratar de tocar el sistema financiero norteamericano. Gasolinas Bienestar SADCB surge en 2023 como una filial de Pemex, encargada de enviar petróleo mexicano al régimen castrense sin rendir cuentas. En el momento en que una SADCB está cubierta por secreto comercial, es por eso que tampoco puede llegar hasta allá la Auditoría Superior de la Federación. En otras palabras, toman el petróleo de los mexicanos y sin consultar a nadie, lo regalan a la dictadura que tiene sometido y empobrecido al pueblo cubano. Típicamente lo que ha venido pasando es que hacemos estos envíos a Cuba. Cuba pues simplemente no paga. Pemex lo registra como una cuenta por cobrar. Efectivamente Pemex la asume como una pérdida, volviéndolo de esa manera una donación. Esa es la forma en que ha venido ocurriendo. Organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción estiman que tan solo el año pasado México envió petróleo a Cuba por más de 60,000 millones de pesos. Y muchos se preguntan, ¿quién autorizó eso? ¿Quién permitió que nuestro país se convirtiera en el nuevo patrocinador energético de la dictadura cubana? Lo cierto es que fue una decisión tomada en silencio, ejecutada a través de una empresa opaca y financiada con dinero de todos los mexicanos. Carolina Gallo, Fuerza Informativa Azteca. Nadie manda tanto petróleo a Cuba como México. Son miles de barriles todos los días. No sabemos nada, porque además no se transparenta la información. No sabemos si lo compran, a cuánto lo compran, si ya lo pagaron, si lo están pagando, a cambio de qué. El envío de prácticamente el 50% del crudo que consume Cuba, que importa Cuba, viene de México. Carlos Mota, querido Carlos. Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches. Héctor Saúl Telles, diputado. ¿Cómo estás, Héctor Saúl? Bien, Manuel. Buenas noches a mis compañeros, gracias. a todo el auditorio. Muchas gracias. Muy buenas noches. Arturo Dama. Manuel, Carlos, Héctor, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Buenas noches. Pues ahí está. El petróleo es de los mexicanos, es de los cubanos. Mira, a ver, ¿de quién es vamos a empezar por algo. Esta historia de que el petróleo es de los mexicanos, una cosa es que esté en suelo mexicano y otra cosa es que sea de los mexicanos y por ello entendemos cada uno de nosotros. Lo dijo la 4T. El petróleo es de los mexicanos. A ver, yo eso lo vi. No se metan con nuestro petróleo. Lo vengo oyendo desde que estaba yo en primaria hace 60 años. El petróleo es de los mexicanos. Mira, a ver, el derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como uno crea más conveniente. Ninguno de nosotros cuatro puede hacer eso con el petróleo de México. Entonces, quitémonos ya la falacia esa de que el petróleo es de los mexicanos, ¿no? Ahora, ¿de quién es el petróleo? Esa es la pregunta interesante. Bueno, pues del que puede disponer de él de alguna manera y ese es el gobierno, Manuel. ¿El gobierno de Cuba? No, el gobierno mexicano. El gobierno de Cuba, ¿no? Muy bien bajado ese balón, no. Pues sí. El gobierno mexicano, ¿no? Ahora, ¿cómo va a afectar esto las finanzas de Pemex? Porque si son 60,000 millones de pesos de petróleo enviado a Cuba regalado que no se ha pagado, ¿cómo afecta esto y agrava esto las finanzas de Pemex que ya de por sí están en estado crítico? Pemex, que es la empresa petrolera más endeudada del planeta, sí, que le debe miles de millones de pesos a proveedores, ha quebrado un montón de negocios y empresas. La gasolina está carísima, pero eso sí, el petróleo está en la isla de Cuba. Fíjate, Manuel, cómo se cae el discurso, la retórica, la demagogia que maneja este régimen. Dice que el petróleo es de los mexicanos, pero pues más bien el petróleo hoy parece que es del régimen, de Morena, que está disponiendo a su antojo de lo que debería de ser pues un beneficio para toda la ciudadanía. Hoy crearon de una empresa fantasma, una empresa fachada, hay que decirlo como es, Gasolinas del Bienestar SADCB, incluso de carácter privado, con el único objeto de evadir la transparencia y trabajar en completa opacidad. Esta empresa, que es una filial de Pemex, donde Pemex tiene el 99% de las acciones, no nos informa nada. Sabemos, lo poco que sabemos es muchas veces por la Comisión de Bolsa de Valores en los Estados Unidos, en donde dice que aproximadamente 21 millones de barriles se han enviado a Cuba del 2018 a 2025. Esto equivale prácticamente a unos 3,000
millones de dólares, es decir, 60,000 millones de pesos mexicanos. Dinero que nunca llegó a Pemex, dinero que no se traslada a beneficios de los mexicanos ni en escuelas, ni en patrullas, ni en nada, ni siquiera en salud. Entonces, pues este régimen sí creó una empresa para evadir cualquier normatividad. Y lo que es increíble, o ya no tanto, es esta cantidad de resistencias que hay para transparentar, porque entonces levanta uno la ceja y hay un montón de preguntas en el aire y sospechas. ¿Por qué no informan? ¿Por qué desde octubre, noviembre, diciembre, enero se le da la vuelta cada vez que hay un cuestionamiento sobre dónde está el petróleo, cuánto se vende, cuánto de utilidad se ha generado, a dónde fueron esas utilidades, ese dinero? Sí, yo creo que está exhibiendo el régimen actual de México esta dicotomía en donde se quiere quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Se quiere quedar bien con nuestro socio comercial número uno, que es Estados Unidos, ahora con lo que la presidenta dijo que el tratado no es irrelevante, como dijo Donald Trump, que vale la pena, que hay que renegociarlo, en fin, pero por otro lado se quiere quedar bien con estos socios ideológicamente mucho más afines a este régimen mexicano, que es Cuba, como lo era Nicolás Maduro en Venezuela, como es quizá Gustavo Petro, y creo que eso ya no se puede en el mundo. Hay un punto en donde esa diferencia es tan evidentemente pues desaseada que en el mundo entero se dan cuenta de que esto no es factible. Eso viéndolo desde el punto de vista externo, pero como tú bien señalas, Manuel, en el punto de vista interno, pues nosotros tenemos como ciudadanos derecho a que se nos informe a dónde va ese dinero, por qué se elige a ese régimen cubano comunista, autoritario, para darle este tipo de ayuda. Se nos dice de parte de la presidenta que es ayuda humanitaria. Caray, si México tuviera una obligación de dar ayuda humanitaria, hay muchos países en África que tienen severos problemas más graves de lo que tiene quizá Cuba. No nos engañemos, es un tema ideológico de afinidad de un grupo político que está en el poder y que quiere congraciarse con este tipo de personajes como Miguel Díaz-Canel, un dictador que está oprimiendo todas las libertades en esa isla. Y quiero tomar el tema de los montos, porque ahorita que se decía esta estimación de 60,000 millones de pesos, que es posiblemente la estimación de lo que se ha entregado a Cuba sin que tengamos resultados de cuánto se nos pagó, es exactamente algo muy similar a la pérdida neta que tuvo Pemex en el tercer trimestre de 2025, que fue de 61,242 millones de pesos, de acuerdo con el último informe trimestral dado a conocer. Es decir, Pemex está perdiendo dinero, nos lo dan a conocer cada trimestre, a lo mejor por ahí algún trimestre que no pierde, pero prácticamente está de manera constante perdiéndolo. Dinero que en un trimestre es equivalente a lo que es la estimación de este petróleo que se regala a Cuba. Eso sí nos cuesta a los mexicanos. Nos cuesta a todos. Esa pérdida la absorbemos los mexicanos. Sin que hayamos podido influir como ciudadanos en la decisión. Ahora, mira, Manuel, lo que estamos viendo aquí es un giro de 180 grados con relación a la idea original de Pemex allá en los años 30 del siglo pasado. ¿Cuál era la idea original de Pemex? Una empresa del Estado, no el gobierno, aunque acaba siendo el gobierno, que explotara el petróleo en beneficio de los mexicanos. O sea, Pemex debía de aportar en beneficio de los mexicanos. ¿Cómo? Ese era otro asunto. Pero ahorita ya dimos un giro de 180 grados porque ya el gobierno nos está obligando a ti y a mí, a Carlos y a Héctor, como contribuyentes, a aportarle a Pemex. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Y déjame darte los datos hasta noviembre del 2025. Pemex aportó al gobierno, por cuestión de derechos e impuestos, el año pasado, 221,000 millones de pesos. Eso es lo que Pemex aportó al gobierno. ¿Cuánto le transfirió el gobierno a Pemex? 392,000 millones de pesos. Una diferencia de 171 millones de pesos. Entonces, ya Pemex no solamente no aporta a los mexicanos, sino que nos están obligando a los contribuyentes a aportar a Pemex, y además con el tema de estos de que pues vamos a regalarle con dinero, en última instancia, de los contribuyentes, ya olvídate del petróleo, dinero a Cuba, pues un país cuyo gobierno... Ahora, que no es a Cuba y no es a los cubanos. Eso es para ayudar al gobierno dictatorial de Cuba. A sostenerse, a la dictadura a seguir ahí. A seguir ahí. Y eso hay que dejarlo muy claro. Estamos financiando una dictadura. Sí. No es que estemos ayudando a los cubanos, sino estamos, de alguna manera, apuntalando la dictadura de Díaz-Canel en Cuba. Tal cual. Fíjate, Manuel, hay varios criterios que nos hacen creer de forma justificada que esta creación de gasolinas del bienestar fue creada únicamente para abastecer, para subsidiar de petróleo a un Estado completamente autoritario y dictatorial como es Cuba. Tan es así que el único cliente que tiene gasolinas del bienestar
es Cuba. Cliente, lo digo entre comillas, porque hasta el día de hoy, con la opacidad que se maneja esta empresa, no conocemos ni sus estados financieros, ni sus ingresos, ni sus ventas, ni cuál de esa parte de petróleo que se manda es de verdad ayuda humanitaria y cuál es comercialización. Pues es un traje a la medida para servir al régimen dictatorial. Completamente evadieron todas las normas internacionales y mexicanas para crear esta empresa fachada para mandar petróleo de forma indiscriminada hacia Cuba. Y lo digo así porque crecieron estas exportaciones, entre comillas, de petróleo hacia Cuba. Fíjate nada más, había un promedio como de 500,000 barriles que se enviaron en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 500,000 como apoyos humanitarios. Es decir, esporádicamente se mandaban 100,000 barriles tal vez cada año. Lo que pasa cuando llega el régimen de Morena al gobierno crece exponencialmente. Fíjate, 3,840% crecieron las exportaciones de petróleo a Cuba. Sí, si tomamos que prácticamente había 500,000 barriles que se enviaban y hoy hay 20 millones de barriles enviados a Cuba. O sea, a ver, corríjame si me equivoco, en 2025 mandamos México, el gobierno de México, el gobierno de la 4T envió el equivalente, digamos, en barriles de petróleo a Cuba. Alrededor de 10,000 por día. A los últimos 3 sexenios. Sí. Sí. O sea, de ese tamaño es el brinco. No, mucho más, mucho más, ¿eh? Más porque yo estoy hablando de que más o menos 500,000 barriles por sexenio anterior. 500,000, fíjate, 0.5. 500,000 por sexenio. Así es. Esas sí eran ayudas humanitarias. Yo creo que tenemos, esas sí. Si la gente recordará, el 6 de enero se publicó este artículo que me pareció muy atinado de parte del Financial Times, en donde se da cuenta de cómo México rebasó el año pasado, 2025, a Venezuela como principal proveedor de La Habana, ¿no?, en materia de petróleo. Y creo que esto eso es importante. No viene de la caída de Maduro. Eso justamente es lo que viene del 2025. Todo 2025, porque Maduro pues apenas se lo llevaron, ¿no?, hace algunos días, pero 2025 México ya había rebasado a Venezuela como proveedor principal de Cuba en esta materia, y se ve claramente en la curva que publica el Financial Times al respecto. Me parece muy grave que el gabinete económico, por ejemplo, que es el más funcional de los gabinetes, si así cabe calificarlo en el gobierno de México, pues no haya alertado a la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto, y tendría que aparecer ahí Marcelo Ebrard, Edgar Amador, el secretario de Hacienda, en fin, este gabinete económico, para decir no podemos aspirar a renegociar un tratado comercial con nuestro principal socio, que ha dicho a los cuatro vientos que no quiere una Cuba como está, porque oprime a sus ciudadanos, porque sabemos cuál es el carácter con el que Marco Rubio está buscando rediseñar la geopolítica, y el presidente Donald Trump en este hemisferio, y aún así vayamos por el mundo diciendo pues nosotros lo hacemos por ayuda humanitaria. Esto no debería de pasar un día más, y quizá por eso es que ahora el gobierno no está revelando los datos, porque ya traen una presión muy fuerte. Yo no dudaría que en esa llamada que hubo entre Juan Ramón de la Fuente y el secretario Rubio, pues se habló de este tema. No lo sabemos, ¿no?, pero posiblemente ya hay una exigencia por ahí puesta, decir, no puede ser que México, si quiere ser nuestro socio comercial con Estados Unidos, siga abasteciendo a Cuba de ese petróleo. ¿Y nos petróleo. sobra petróleo como para andar? No. Yo digo, porque uno diría, es que tenemos un montón acá, y entonces pues, nos damos el gusto de regalarle a los amigos, ¿no? Déjame darte un dato que responde a tu pregunta. A ver, en el periodo enero-noviembre del año pasado, no tenemos todavía la cifra para diciembre, sí, las exportaciones petroleras en México, ¿sí?, lo que exportamos de petróleo, ¿sí?, creció 3.3%. Las importaciones crecieron 7.1%. Con relación a 2024. O sea, es más lo que estamos importando de productos petroleros que lo que estamos exportando, ¿sí? Déjame nada más darte una. Importamos 42,868 millones de dólares. Exportamos 19,723. Es mucho más lo que estamos importando que lo que estamos exportando. ¿Esto qué quiere decir? A ver, que no somos ni remotamente, y yo creo que no vamos a ser autosuficientes. Además, aquí tenemos un precio de gasolina carísimo cuando lo comparas con el promedio del precio de la gasolina. Pesos. Oye, en Estados Unidos está 12, 13 pesos el litro cuando conviertes el galón por el tipo de cambio actual, y en México, no sé, estará costando 23 pesos, alguna cosa de ese tipo, un 70, 80% más de lo que cuesta aquí.
Eso a la gente Y le todavía duele presumen, mucho en México. pero todavía lo presume. No, Presumen que está abajo de 24 pesos. Manuel, y un dato, Bueno, perdón. por control de precios, ¿eh? Sí. Pero a ver, hablando de transparencia, en las bombas de las gasolinerías, es decir, a ver, ¿cuál es el precio que estás pagando por la gasolina, el precio y cuáles son los impuestos? Eso es transparencia, a ver, ¿cuánto es de IVA y cuánto es el impuesto especial sobre IEPS. producción o servicio, el IEPS, que a veces es positivo y a veces Y es luego negativo? pídeles factura y te dicen que no. y te dicen que no. Pero eso es transparencia. Eso es transparencia y no existe en un producto tan importante como es la gasolina. Eso los ciudadanos deberíamos exigirlo. A ver, dime cuánto es lo que estoy pagando por el petróleo y cuánto me estás cobrando de impuestos. Y entonces sí nos daríamos cuenta de la voracidad tributaria del gobierno mexicano. No, sí. Claro, que justo lo que pedimos en este caso es transparencia total. La presidenta prometió dar los informes correspondientes. Van 3 veces que se le preguntan por los informes de gasolinas del bienestar y no pasa nada. No los ha dado a conocer. Todavía hoy dijo, la próxima semana le entramos a ver si la próxima. Claro, Manuel, tanto trabajan en la opacidad esta empresa que el único informe, el único que existe, fue el primero en el año 2023 y reportaron pérdidas por 5.836 millones de pesos. El primer año, donde ya en el año 2023 es cuando crece exponencialmente la exportación de petróleo a Cuba. Ahora bien, pues esto, lo que está sucediendo, y hay documentos y reportes firmes periodísticos, es que muchas veces el régimen de Cuba utiliza este petróleo y lo revenden. Quien se está financiando realmente es la dictadura de Cuba con el petróleo mexicano, lo cual debería de ser un completo escándalo y un desvío de recursos. Nosotros desde Acción Nacional vamos a pedir la extinción de esta empresa fachada creada artificialmente para regalar petróleo a un régimen dictatorial. ¿La empresa le reporta a quién? ¿A Pemex? Sí, es una filial de Pemex. Que es el propietario 99%. ¿Quién es el otro 1%? El 1% es otra filial de Pemex, que es Pemex, me parece ser que Exploración. Lo cual es una contradicción, porque la propia presidenta ha dicho que Pemex tenía muchas subsidiarias y que eso era resultado de una consultoría de hace 25 años con McKinsey, algo así, y que ahora hicieron una reestructura para consolidarlas porque era demasiada duplicidad al respecto. Pero eso sí, esta no la quitan todavía, ¿no? Exacto. No, mira, Manuel, ahí hay 2 preguntas interesantes. La primera, que ya salió aquí a la mesa, bueno, ¿el gobierno cubano paga o no paga esa gasolina que le llega? Bueno, ¿y si paga a ver, cuánto? Bueno, vamos a suponer que la pagara como Dios manda. Si la paga, bueno, podrá hacer con aquello porque ya es de él lo que le dé la gana. Si no lo paga y termina él comercializándolo, entonces sí, esto tendría que ser un escándalo, porque eso ya no es ayuda humanitaria, ¿no? Ya no. Es como una hambruna, mandas ayuda humanitaria, mandas alimentos y el gobierno revende la comida, ¿no? Esas 2 preguntas creo que sean las bases, las fundamentales en relación a este asunto. Y lo ¿Lo peor de pagan o no todo. lo pagan? Y si lo pagan, si no lo pagan, ¿qué es lo más probable? ¿Qué está haciendo el gobierno cubano? Entonces, sería interesante ver cuál es el consumo de Cuba de gasolina y a ver si La verdad con es que esto... todas estas preguntas son fantásticas. El asunto es que ¿Dónde está la información? ya no transparenta nada. Ya no están obligados a transparentar Lo peor de todo es que tenemos un Pemex deficitario, como bien dijo Arturo, un Pemex que hoy ya no es la gallina de los huevos de oro, un Pemex que nos cuesta a todos los mexicanos, un Pemex que tiene un esquema financiero de apoyo gubernamental completamente y seguimos regalando petróleo. Se nos cae la plataforma de producción petrolera, se nos caen los ingresos petroleros, pero este régimen, como bien dice Carlos, por temas ideológicos, manda apoyos subsidiados a un régimen ¿Y dictatorial. son temas ideológicos Completamente. o hay algo detrás? ¿Qué tanto le debe México a la dictadura cubana? Bueno, no ¿Qué sabemos si de pronto qué tanto han pactado, ese régimen negociado? cubano nutrió las fuerzas políticas que hoy están aquí. Como que es mucho, ¿no? Pues suena Para así. meter la cara así por Cuba y por Venezuela. por O financió, tal vez, no lo sabemos. Tal vez financiaron algunas campañas que nosotros no conocemos. Y hay un compromiso moral, ideológico, del régimen que hoy gobierna en México con el régimen dictatorial de Cuba. Y entonces Díaz-Canel lo que estaría haciendo es cobrándose la factura. Seguramente. A Cuba le das petróleo, que no sabemos en efecto si lo pagan o no lo pagan, ni en cuánto. Les contratas médicos cubanos, el dinero no va para los médicos. Les imprimes los libros de texto gratuito con los que adoctrinan a los niños en la isla. Si no lo paga, generosidad. si no lo paga, estamos frente al huachicol cubano, ¿no? Pues sí. Sí, exactamente. Operado por La Habana en México. Exactamente. Creo que México lo que le ha enseñado hoy a Cuba es el huachicol. Porque si lo tienen y lo revenden,
es claramente un huachicol cubano. Y estamos en un severo problema diplomático con los Estados Unidos. Ojo, es muy peligrosa esta relación de regalar petróleo a Cuba y convertirnos en el primer proveedor de petróleo en Cuba sin que nos paguen. Héctor Saúl, gracias. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Carlos. Manuel, Carlos, Héctor, buenas noches. Muy buenas noches. Acá nos vemos mañana. Pásala bien.